Hasta la transmisión para... Sí, Perfecto. ya podemos iniciar. Listo, perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Mi nombre es Jamer Julián Sepúlveda López. Soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. El día de hoy para la Red Rumbo y el Comité de Ciudades Inteligentes es un gusto contar con ustedes que nos están acompañando en esta primer sesión de Rumbo Smart 2024. El día de hoy nos está acompañando un invitado que sé que nos va a deleitar con su conocimiento, con la información que tiene sobre este tema, que no es el único que trabaja. Se van a dar cuenta que el profesor Marcelo López Trujillo pues tiene una experiencia muy amplia en este tema de territorios inteligentes, gestión del conocimiento. Entonces pues agradecerle al profesor Marcelo por aceptar esta invitación. El día de hoy, como les decía, en esta primera sesión de Rumbo Smart, vamos a hablar sobre la inseguridad en los territorios inteligentes, vulnerabilidades, riesgos, mitigación y prevención. Nos está acompañando, como les decía, el doctor Marcelo López Trujillo. El profesor Marcelo es doctor en Sociedad del Conocimiento, ingeniero de sistemas y computación, tiene una maestría en educación y pensamiento complejo, es especialista en administración de sistemas informáticos, es profesor titular de la Universidad de Caldas en la ciudad de Manizales, catedrático asociado de la Universidad Nacional de Colombia, también de la sede Manizales, y es investigador senior de MinCiencias en temas de territorios inteligentes y gestión del conocimiento. Como le decía, muchísimas gracias al profesor Marcelo por aceptar esta invitación. Sé que en el transcurso de la charla les va a compartir pues parte de sus procesos que ha desarrollado de investigación, de docencia. Y es un gusto para los que estaban escuchándonos hace un ratico cuando estábamos cuadrando todo, haciendo las pruebas aquí. Mencionábamos que qué bueno contar con la presencia del profesor Marcelo, con todos ustedes que están aceptando hoy nuestra invitación y que se queden hasta el final, porque el profesor Marcelo, como les digo, nos va a hablar sobre este tema tan importante que es la inseguridad en los territorios inteligentes, que no sé si a ustedes como a mí les generó la duda ese título con ese in entre paréntesis, ¿cierto? Él ya nos contará qué significa en el transcurso de la charla y al final de la sesión vamos a compartirles dos invitaciones, una a nuestra siguiente sesión de Rumbo Smart y también a nuestra conferencia internacional de ciudades inteligentes y sostenibles. Entonces, muchísimas gracias a todos por su asistencia, a usted, profesor Marcelo, por aceptar la invitación y todo este escenario es suyo. Muchísimas gracias. Eh, bueno, sí, pues muchas gracias, de verdad, es un gusto poderme conectar y compartirles las investigaciones, los trabajos que hemos hecho desde Manizales para, para la región y para el país y también con otros actores de otros departamentos. Bueno, voy a centrar mi charla en cuatro temas, unos conceptos que nos van a permitir ilustrar que cuando hablamos de seguridad digital y de inseguridad digital y de riesgos digitales en las ciudades inteligentes, vamos a mirar las dimensiones y los marcos de intervención, algunos casos y cómo podemos asegurar e intervenir para disminuir los peligros y al final vamos a mirar unas métricas. Como bien lo decía Jamer, este trabajo es fruto de un trabajo interdisciplinario. Tenemos la fortuna de estar con el Sistema Universitario de Manizales. Aquí vamos a compartirles la presentación. Aquí están los libros con sus respectivos links para que puedan descargarlos de las bases de datos de las universidades. Aquí están los investigadores que principalmente han estado conmigo en estos libros sobre ciudades inteligentes, sobre el desarrollo de estas posibilidades en municipios apartados, porque hay que desmitificar un poco el concepto de que la ciudad inteligente solamente es para esas grandes urbes y por eso queremos presentarles por qué hablamos de territorio. Faltarían otra cantidad de investigadores y también uno se nutre mucho del trabajo con los estudiantes de pregrado y posgrado para lo que les vamos a compartir. Muy bien, entonces vamos a tomar un par de conceptos, uno internacional y uno nacional, sobre territorio inteligente y asociado a ese concepto vamos a mirar qué,
a qué se refieren los riesgos digitales para las ciudades. Entonces aquí tenemos el del Parlamento Europeo, ahí está el link para ver todo el documento completo. Y entonces, cuando se habla de territorio inteligente, se recalca usar la tecnología digital para resolver problemas públicos de forma participativa y en plan de un desarrollo social y económico sostenible y de calidad de vida. Vamos a convocar en segundo término a la CEPAL, ahí también está el link para tener el documento a profundidad, que nos dice que cuando se habla de riesgos digitales en la ciudad, en el territorio inteligente o la ciudad inteligente, tiene que ver con que comprometemos la disponibilidad de los sistemas y datos de una ciudad inteligente. Vamos a ver unos ejemplos donde entendemos más a qué infraestructura crítica nos estamos refiriendo, cuáles son esos datos ciudadanos que se pueden comprometer y cómo podemos garantizar que frente a esas vulnerabilidades y amenazas con la gestión del riesgo se puede hacer. Yo asumo que la mayoría que nos escuchan entiende el concepto fundamental de riesgo y de gestión de riesgo. Entonces, aquí algunas cosas eh, más de mínimos conceptuales para poder plantear cómo intervenir el tema. Vamos a tomar el concepto del Ministerio de las TICs para Colombia, que en su modelo de ciudades inteligentes habla de que ciudad o territorio inteligente plantea acciones de inclusión y sostenibilidad centrados en las personas, en el entorno colaborativo y de una manera institucional y de diversos actores usan las tecnologías para lograr una transformación social, económica y ambiental. Vamos a convocar otros par de autores, uno que es Banco Interamericano de Desarrollo, que habla que los riesgos principales y focalizados para la ciberseguridad en las ciudades inteligentes es el secuestro de dispositivos, robo de datos, denegación de servicio distribuido y denegación permanente del servicio. Y el NIST, que es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos, habla de las amenazas y vulnerabilidades que comprometen sistemas y datos de la ciudad inteligente. Coincide mucho con lo que presentamos del Parlamento Europeo. Y el último framework que liberó este instituto en los Estados Unidos, aquí lo vemos en la gráfica, incluye el concepto de gobierno. Y bajo este framework, más adelante les voy a compartir unas iniciativas para todo lo que es control y aseguramiento de los dispositivos IoT que podríamos utilizar para avanzar en diversos temas de ciudad y territorio inteligente. Algunos casos que nos ilustran un poco frente a riesgos en las empresas, en las organizaciones. Entonces aquí vemos un caso que sucedió en Israel donde los piratas informáticos, ahí está el link para leerlo más a fondo, y la fuente oficial atacaron un sistema de riego comercial y en un momento dado, si la ofensiva cibernética no lo hubiera controlado, pues de forma remota podrían vaciar todo el dispositivo de agua y agotar el suministro alrededor de algunos sectores de la ciudad. O aquí tenemos el caso de secuestro de dispositivos de una ciudad X. Pues ahí en este link pueden ver casos de algunas ciudades. Más adelante señalamos algunos casos. El caso de los medidores inteligentes, pues si no se hace lo que vamos a proponer para hacerles control y disminuir los riesgos, por eso el énfasis en la inseguridad a través de ransomware y los medidores inteligentes, uno podría manejar todo el sistema de gestión de la energía y apagar y de alguna manera a través de ese secuestro afectar los servicios de energía. O los ciberataques también pueden ir alrededor de las cámaras de vigilancia, las señales de tráfico inteligente, los parquímetros y todos estos dispositivos para robo de identidades e incluso para mirar dispositivos que no están protegidos adecuadamente para otro tipo de usos no permitidos. Cuando hablamos de denegación de servicios distribuidos, pues un ciberdelincuente puede apoderarse, por ejemplo, de los parquímetros automatizados de una ciudad y ese acceso a toda esa posibilidad de trabajo en red podría
permitirle hacer una red de bots para saturar el sistema. O en una denegación permanente de servicios, pues esos dispositivos de cámaras digitales podrían ser afectadas y mandar una falsa creencia de reinstalación o cambio de equipos por inactividad y realmente están funcionando como debe ser. Bueno, entonces ahorita estos conceptos iniciales de estos primeros minutos nos va a permitir entonces hablar un poquito de las ciudades inteligentes y de por qué estamos hablando de que se está moviendo de una manera el tema, los territorios quieren aprovechar todas estas posibilidades de las tecnologías para el desarrollo social y productivo y sostenible. Entonces vamos a ver en estas dimensiones porque hablamos entre seguridad e inseguridad y todo el reto que tenemos en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo. Aquí voy a tomar una fuente bien importante de los encuentros BIMCOC que organiza Camacol, eh, donde Colombia no es ajena a la gran tendencia mundial de urbanización, de disminución de la huella urbana, y a pesar del consumo enorme que genera la urbanización en términos de energía eléctrica y al incremento de la digitalización por la transformación digital, la era digital, y más toda esta era que estamos viviendo en la inteligencia artificial. Colombia igualmente, pues, porque pues la centré un poquito en estos referentes, dejando otros de Latinoamérica, pues porque el público principalmente que nos acompaña es de Colombia. Desde el año 2014 viene presentando unos lineamientos de ciudades inteligentes que inicialmente se incorporaron en el COMPES 3819 de ciudades modernas. Y el MINTIC ya tiene un modelo de madurez de ciudad inteligente. Más adelante les comparto todo el link del portal donde está el modelo, los estados 2022 y 2023 de ciudades y territorios y las 6 áreas de intervención en ciudades inteligentes. Hay unos avances importantes de cofinanciación y de aprovechamiento de estos dispositivos. Si hay un COMPES 3995, que es el de seguridad y confianza digital. Los primeros políticas de seguridad y confianza digital que Colombia generó en los últimos 5 años, la base es trabajar fuertemente el concepto de los riesgos digitales. Y es una tendencia mundial, o sea, por eso quise poner el tema de inseguridad, porque lo que uno está buscando con un marco de riesgos es garantizar de alguna manera la capacidad de respuesta e identificar a tiempo vulnerabilidades y tener planes de continuidad si es necesario. ¿Por qué el énfasis es tanto sobre riesgos y estar interviniendo fuertemente sobre ellos? Porque como todas estas tecnologías son disruptivas y emergentes, a pesar de todo lo que les voy a mostrar que se está haciendo para el cumplimiento y el aseguramiento, pueden suceder ataques. Entonces la orientación, el enfoque mundial es hacia los riesgos, porque ya tratar de robustecer al 100% y tener unas plataformas que no sean atacadas, todavía estamos un poco lejos de ese tema. Por la misma forma en que las tecnologías disruptivas entran tan rápido y son tan rápidamente adoptadas en distintas iniciativas. Cuando hablamos de riesgos, pues he tratado hasta este momento de la charla centrarlo en los riesgos digitales. Y aquí vemos el informe global del Foro Económico Mundial, donde con un color más o menos morado, lo veo yo aquí, espero que ustedes también en las pantallas, nos señalan lo que está ocurriendo en los 2 últimos años frente a la ciberinseguridad. Entonces miren que de ahí tomé el tema inseguridad, o sea, hace prelación en que los riesgos están distintamente asociados a esos niveles de ciberinseguridad. Si tendríamos menos riesgo, entonces ya estaríamos en un nivel de ciberseguridad. Y si utilizamos toda la estrategia que les vamos a plantear para las ciudades, entraríamos en los niveles de ciberseguridad para las ciudades. Y también un problema muy tenaz que es la desinformación y manejo de noticias falsas e información modificada de manera no pertinente. Ese se volvió muy crítico, pero ojo que aparecen otros elementos allá de entorno ecológico, geopolítico y social.
La situación es que en la medida que la era digital, la transformación digital y la sociedad digital progresa, los temas ambientales, geopolíticos, sociales también tienen que ver mucho con las tecnologías. Entonces, para los próximos 10 años vemos en este cuadrito hacia la derecha que miren que está de quinto el tema de riesgos digitales y por encima del tema de riesgos digitales están los eventos extremos de cambio climático, el cambio crítico de los sistemas de la Tierra, lo que está pasando con la diversidad de los ecosistemas y la reducción de los recursos naturales. Y esos son riesgos de un tamaño que afectaría a los territorios y ciudades inteligentes, porque si usted quiere disponer de toda esa infraestructura inteligente y no tiene los sistemas de energía renovables y no renovables que garantizan poder disfrutar de las bondades de toda esa área digital, entonces no solamente la preocupación es para los ataques normales sobre la infraestructura cibernética. Y muchos de los marcos de riesgos también hacen énfasis en mirar cómo se mitiga y cómo se identifica esas otras situaciones. Ahora, hay otras que tienen que ver con migraciones involuntarias, polarización social, que en Colombia las estamos viviendo de una manera muy fuerte, por no utilizar otras palabras, por lo que el fenómeno que tenemos de Venezuela, por el fenómeno del corredor de Colombia como corredor migratorio por el Darién hacia los países del norte y la polarización social que estamos viviendo, que es un efecto pues que en un momento distinto les podemos contar y que afecta también cuando usted trabaja polarización social, medios, redes digital y otros medios, el tema extendido a ciudades y territorios. Entonces aquí aparecen a través de teoría de grafos cómo una cosa propicia a otra. Entonces, como en un momento dado, si el territorio y la ciudad inteligente no maneja adecuadamente los datos, se dan las condiciones para la desinformación, las noticias falsas en toma de decisiones, en temas de ejercicios políticos, etcétera. Voy a hacer, como son muchos temas para tratar, no voy a señalar otros porque podríamos, dependiendo de las preguntas, hablar de otras situaciones bajo este informe. La ciudad inteligente, les decía que para Colombia son 6 dimensiones. Para otras esferas internacionales son varias dimensiones, por ejemplo. Entonces, hay unas que son muy comunes para la mayoría de personas que me están escuchando y que han visto videos y avances e informes de ciudad inteligente. Entonces, cuando usted habla de ciudad inteligente, ahí tiene avances en infraestructura, en transporte, en servicios, en gobierno, en estilos de vida, en medio ambiente, en la infraestructura, en de las personas. En el caso de Colombia, el Mintit habla del tema social, del tema ambiental, del tema de servicios públicos, ¿sí? Eh, Específicamente en el libro que escribí, que pueden descargar, está en el primer link, planteo hasta 12 dimensiones y me atrevo a plantear 12 dimensiones porque hemos hecho los ejercicios con Sociedad de Movimiento de Risaralda, con Bogotá Medellín Digital, con Barranquilla con su línea verde digital, por señalar algunos municipios, entonces encontramos que hay prioridades, entonces hay algunas que quieren centrarse en el tema saludable, en el tema medioambiental. Incluso si usted ve las esferas internacionales, hay apellidos. Entonces usted llega y dice, no, la ciudad de la cultura de Barcelona, la ciudad inteligente de Nueva York, la ciudad de los niños en unas iniciativas de la India, las ciudades árabes emergen con inteligencia artificial y nuevos medios ecológicos. Si bien no los traje aquí a esta presentación, allá hay unos referentes de tendencias. Finalmente es un ejercicio donde todos estos elementos de biocomputación, supercomputación, computación de altas prestaciones, Smart Grid, por citar algunas, juegan para hablar entonces de movilidad inteligente, economía inteligente, zona rural inteligente, hábitat inteligente, el ciudadano inteligente, el gobierno inteligente, etcétera. Y las dimensiones, hoy las entré más en ejercicio eh, tecnológico y de saberes más desde la ingeniería del sistema de computación y sus afinidades, pero cuando uno lo trabaja con los arquitectos, con los maestros de ordenanza territorial, con los economistas, con los políticos,
con los filósofos, con los sociólogos, pues tienen distintas miradas de reorganización, de crecimiento, de fragmentación de espacio. Y eso tiene que ver con las formas en que configuramos el territorio y por tanto con los enfoques que dan vida a la posibilidad de hacer hojas de ruta y de hacer transformaciones a través de las tecnologías. Y los riesgos digitales también han evolucionado. En el libro o en el capítulo final del libro que acabamos de relanzar hace menos de un mes y que va a ser presentado por el colega Francisco Javier Valencia en la Feria del Libro, pues queremos hacer una propuesta de un modelo multipropósito, pero la India también tiene un modelo muy interesante. Aquí lo vemos, es un sistema de agregación de riesgos con sistemas de alerta. Ahí se hace ver muy sensible que si tú estás utilizando la inteligencia artificial para detección y prevención y alerta frente a eventos, vulnerabilidades, posibles amenazas o interrupciones totales, pues ese sistema de por sí se vuelve muy crítico y es el más protegido. Entonces aquí vemos una cantidad de palabras claves que tienen que ver con ese modelo multipropósito de los riesgos que tendría que ver mucho con la ciudad de territorio inteligente que estamos planteando. Bueno, evolución y casos de este tema. Resulta que hay distintos autores. En caso de Colombia, algunas ciudades, vamos a ver más adelante, Bogotá, Medellín son las más reconocidas como ciudades inteligentes en el marco global. Entonces, algunas están en el enfoque de los años 90, donde centrados en tecnología y por tal el control y aseguramiento con riesgos digitales está en tecnología. Otros ya están avanzando también a que las personas se beneficien de todo eso. Entonces las competencias digitales entran en juego y ese concepto de ciudadano inteligente no quiere decir que el ciudadano que tenga dificultades de accesibilidad no aproveche mejor lo de la ciudad. Es un concepto que es para tomar buenas decisiones porque le facilita dispositivos y medios tecnológicos para saber qué está pasando con su entorno y poder desempeñar su ejercicio ciudadano. Hay otros que están trabajando en desarrollo sostenible y ya vemos ciudades como el caso de Dubái, que ya es un todo y un referente mundial por su infraestructura, sus capacidades, que está trabajando como ciudad inteligente alrededor del cambio climático. Ellos mismos ser capaz de poder intervenir y extraer el agua o generar la lluvia. Entonces son ya elementos muy avanzados del concepto y entra en juego ya una complejidad computacional mayor. Aquí quise poner el ejemplo de Valencia, pero ustedes lo podrán revisar con detenimiento, pero observen que Valencia desde el momento 2014 que empezó a trabajar fue de la mano con los estándares de la Agencia de Estandarización Europea, de la ISO, de la ITU, para que los distintos dispositivos, arquitecturas y herramientas que tú utilizas se incorporan a la ciudad, por lo menos pasaran los filtros de control base. Entonces ahí estamos hablando de una de las estrategias más importantes de riesgos, que es que todos esos activos digitales sean buenos y hayan sido controlados debidamente. Entonces, eso es el llamado que hacen este tipo de estándares. Y observen en la parte inferior que aparece entonces desde la estrategia del plan hasta la colocación de plataformas. Entonces, la colocación de plataformas va creciendo en la medida que ganamos seguridad sobre la plataforma base de la infraestructura de la ciudad y de los territorios inteligentes. Aquí vemos ya unos estándares y unos resultados finales. Entonces, los controles alrededor para salir de la inseguridad hacia la seguridad, algunos se repiten de lo que uno recomienda para las empresas eh, y organizaciones. Entonces, ya hay que revisar es el software, pero el software que entra en juego bajo esta arquitectura. Observen esta arquitectura tan interesante. Es una meta-arquitectura de la ciudad inteligente, del territorio inteligente, donde el primer nivel está una infraestructura de software, donde están todos los dispositivos de IoT. Ojo que los dispositivos de IoT y además están creciendo hacia lo que llamamos la computación vestible y los wearables. Hay unos servicios inteligentes para acceder al transporte, para acceder al agua, para el turismo inteligente. Todo depende del estado que se usa en cada región y hay una infraestructura de computación. Ahí hay unas condiciones muy interesantes porque hay una cosa que está en la nube, hay otra que son como si fueran nubes especializadas, edge. Aquí hay una infraestructura ya de hardware que lo que está pasando es que el concepto de que usted al colocar sensores sobre las edificaciones y sobre los objetos que hacen parte de ese ejercicio de ciudad,
espacios públicos, vías, hospitales, centros de salud, centros comerciales. Entonces ahí entra a conectarse no solamente máquinas con máquinas, sino artefactos de la ciudad con artefactos. Y está el entorno ambiental se hace fundamental. Entonces aquí por eso estamos mirando cómo se registran, cómo se pueden escanear, cuáles son las reglas que juegan, cuáles son los controles. Ya vamos a mirar algunos marcos con los que puede trabajar, pero el medio ambiente es fundamental. Es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Con la inteligencia artificial se está concibiendo la cantidad de energía. Las ciudades inteligentes a su vez también la demandan. Los sistemas de energía renovable están tratando de mostrar un camino, pero tenemos que afinar todo eso. Tenemos que afinar la política de seguridad nacional con la política de ciudades inteligentes, con la política de energías renovables para que todas juntas trabajen en función de lo que estamos hablando hoy, de garantizar esa seguridad en esta evolución de ciudades y territorio. Algunos ejemplos, el tiempo no me dejará pasar, pero ustedes lo pueden llenar, mirar de top de cosas que se están haciendo en Barcelona, en Singapur, en Copenhague, en Corea, en Holanda, y hay un énfasis muy bonito alrededor de el ciudadano inteligente y el disfrute de la calidad de vida. Entonces, si uno necesita aislar condiciones de que el aire no sea el mejor, obligar a que las vías de transporte vayan hacia otro lado y se pueden monitorear y se pueden manejar desde allá, los que buscan es darles las condiciones de vida de máxima sanidad al ser humano. Y es muy interesante el concepto cuando se cruza con sociedades y gestión del conocimiento en función de utilizar todo este conocimiento para ese bienestar para todos, para ese grado de que conocemos cómo vivir con calidad de vida, pero hay que garantizar a todos esto. Pero este tema también se vuelve altamente complejo cuando se habla de las economías distributivas, de los pactos multilaterales entre las ciudades inteligentes, los territorios inteligentes o no inteligentes, y podamos hacer un desarrollo construido para todos. Entonces, otro referente que quiero compartirles es del Banco Interamericano de Desarrollo, para que ustedes lo puedan consultar y trabajar. Ya nos entrega la guía de ciberseguridad para ciudades inteligentes y nos pone en juego los instrumentos, cómo puedo controlar los sensores, los dispositivos, cómo manejo los datos, la información, qué pasa con las aplicaciones y con los sistemas alrededor de todas las soluciones que están tratando de dar en las dimensiones previas que vimos de ciudades inteligentes. Entonces ahí aparece el ecosistema de una ciudad cibersegura. Sería la palabra ecosistema de la ciudad cibersegura, ecosistema alrededor de los riesgos digitales para la ciudad. Y el Banco Interamericano de Desarrollo hace un par de años nos planteaba el nivel técnico, táctico y estratégico para el avance de esta ciudad. Y observen lo interesante de los niveles de madurez. Aquí hay otros niveles de madurez para la ciudad, aquí hay unos niveles de madurez de la ciberseguridad, de niveles formativos e iniciales a consolidados, pero observen que la dinámica final es una dinámica que obligaría a que todas las instituciones y todos los sistemas previamente que yo les señalaba como críticos trabajen juntos para garantizar entonces pasar a una seguridad de las ciudades y los territorios. Otros elementos claves están acá. Ustedes pueden hacer link acá a la propuesta de la IEEE, de la ISO, de la ITU, de la estándar de normas de Estados Unidos y dos grupos nuevos que es el grupo Ecodesign Compliant de Europa y el LED for Cities de Estados Unidos que están trabajando ya una cosa bastante interesante y es que es validar no solamente los dispositivos desde el punto de vista de la seguridad en términos de lo que estamos hablando, sino también su amigabilidad con el consumo de la energía y hacia el medio ambiente. Entonces, ahí ven algunos indicadores que deberían cumplir en la ISO para las ciudades y territorios inteligentes que se certifiquen. Pero si usted entra a la ITU, aparece arquitectura robótica, uso de drones. Los drones, miren que cuando uno dice la noticia, no cualquiera puede colocar un dron y tiene que demostrar que sabe manejar el dron y tiene que controlar tiempos controles. Eso va y es resultado de una cantidad de recomendaciones estándares de todos estos organismos, donde el sector público juega, el sector privado también, para garantizar el uso de todas estas tecnologías a la hora de incorporarlo a la ciudad y al territorio inteligente. Entonces aquí tenemos bastante, y aquí ojo con la palabra aseguramiento, porque en la propuesta final de toda esta posibilidad de manejar los riesgos de una manera multipropósito para las ciudades inteligentes, entonces este aseguramiento garantiza permanente control, monitoreo del riesgo y entonces intervención a tiempo frente. Aquí ya la variación de un marco para la ciberseguridad de la ciudad frente a otro marco de ciberseguridad para organización de empresas
tiene un componente adicional que es el componente environment, porque están los activos digitales también viven allí en la ciudad inteligente. Están las amenazas y está toda la estrategia de mitigación. Pero ese ambiente depende si estamos en la dimensión transporte, en la dimensión servicios gubernamental inteligente, en la dimensión salud inteligente. Depende de ese entorno que queremos habilitar para regularlo. Entonces esto es muy interesante porque es lo que hemos venido hablando con la inteligencia artificial. No solamente nos interesa el uso responsable de la regulación para que no se use indebidamente, sino también la regulación para que se use debidamente y mejore todas esas condiciones y esas apuestas para el desarrollo socioeconómico de una comunidad y un país y una región. Aquí vemos algunas cosas muy interesantes, porque entonces uno ya diría, bueno, ¿dónde pongo los sistemas ciberfísicos? Si yo tengo un super sistema operativo sobre la ciudad o sobre la zona rural, si yo voy a poner unos dispositivos autónomos, si yo tengo unas luminarias que a la vez tienen cámara de video, tienen energías renovables a través de paneles solares, otros medios de recuperación, cómo transmiten, cómo va el manejo de todas las nubes, a dónde va lo privado y lo público, cómo todos los actores que entran cumplen con los estándares. Entonces ahí es donde uno ve en juego que lo que hemos tratado de construir como instituciones al desarrollo de la tecnología cobra más sentido en todo lo que uno quiere incorporar a una ciudad y territorio inteligente. Métricas finales para dar paso a las preguntas e inquietudes, reflexiones. Aquí les quiero mostrar algunas. Este es el Sistema Global de Ciudades. Lo que aparece allí son las circunferencias mayores corresponden a las ciudades top que están moviendo más los temas de uso de la era digital. Ahí vamos a Nueva York, Tokio, Londres, seguido por otras ciudades importantes del mundo. Y las otras con las que se relacionan. Y observen que así como entre las organizaciones para relacionarse le dicen, bueno, tengamos ISO 27001 tú y la tengo yo para garantizar las transacciones que estamos haciendo entre organizaciones. Aquí también van a pasar cosas similares a lo que sucede entre ciudades. En este sistema global, es las apuestas de la ciudad que hacen transacciones financieras, transacciones de seguro, transacciones de commodity, transacciones de todo lo que es la industria que sostiene la economía de cada uno de los países. Aquí ya hay otra mirada también muy interesante que lo hace en la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra para tener también otro referente. Hay otros más que están en los libros que se llama Ciudades en Movimiento. Ya aparecen Bogotá y Medellín ranqueadas. Más o menos han estado entre los lugares 120 a 130, 140. Aquí se mide qué se está usando de servicios inteligentes HAR y SOP a nivel de gobernanza, planificación urbana, medio ambiente, cohesión social, movilidad, economía, etcétera. Entonces es otra forma de mirar lo que se está haciendo. Específicamente ya para mirar lo que tiene que ver con riesgos más allá de los riesgos de ciberdelincuentes y ciberseguridad, pues también hay otros riesgos críticos. Este es el Centro de Gestión del Conocimiento de las ODS de América Latina. El objetivo 11 es para tiene que ver con todo lo que es ciudades sostenibles e inclusivas para todos. Y ahí aparece lo que está pasando cuando hay daños por desastres en infraestructura crítica. Entonces aquí es como cuando le preguntan a usted por ciberseguridad en la ISO 27001, bueno, el espacio físico, y si en caso de un atentado o si los empleados no llegan ¿qué pasa? Aquí es parecido, bueno, en caso de que haya una situación crítica de la infraestructura, donde hay algo muy, muy importante para la ciudad, ¿qué pasa? ¿Y cuál es el plan de continuidad de contingencia que se mide allá? Entonces, este es el que les había anunciado, ahí van a encontrar el link para entrar a la propuesta del framework para las ciudades inteligentes del Instituto de Estándar de Estados Unidos. Entonces hay una cantidad de códigos para uno poder verificar la calidad de los sensores, de las redes, de los datos, de la computación, de los sistemas ciberfísicos, el marco de datos y de privacidad y acuerdos nacionales e internacionales. Y ya entra a un nivel 2 donde entonces se usan con fines de controlar de forma automática energía, transporte, servicios de agua, negocios, servicios educativos, etcétera. Y aparece ya un nivel 3 dirigido hacia las personas, a las organizaciones, a las empresas, a las asociaciones, a los clústeres y a la construcción equitativa para todos. Hay otra alianza global bastante interesante desde Japón que se llama la Alianza Global de Ciudades Inteligentes, donde uno de los factores críticos se volvió todo lo que tiene que ver con riesgos, está el factor de datos y está el factor de infraestructura, y hay uno muy interesante de cultura y el que es el ciudadano,
para avanzar en esto. Aquí está el marco de las ciudades inteligentes de Colombia. Ya les decía que nos está faltando y finalmente, para dar cabida a las preguntas, pues la propuesta que nosotros estamos haciendo en los libros es tener un modelo multipropósito de gestión de riesgos para ciudades inteligentes. Y cuando hablamos de multipropósito, depende entonces de esa capacidad instalada, de las dimensiones, del trabajo entre las instituciones y de las políticas y los instrumentos para hacer vivas esas políticas para que funcionen mínimamente lo que estamos hablando. La política de energía, la política de seguridad, la política de inteligencia artificial y todas estas tecnologías disruptivas. Eh, Eso es a grosso modo lo que quería presentarles. Hay unos créditos, o sea, aquí hay una cantidad de autores invitados, cada gráfica tiene su autor, ya sea a través de un artículo, a través de una organización. Aquí están las distintas organizaciones que hemos explorado, que tienen que ver con un tema y el otro. El tema muy corto para mostrarles todas las dimensiones de interés. Hay interés en la ciudad para los niños inteligentes, la ciudad para las mujeres, en la ciudad para el adulto mayor con la economía plateada. Y no solamente así, sino también hablando ahorita en términos de los recursos naturales o de una vocación marca cada región o cada ciudad. Y aquí hay unos territorios y ciudades que también han sido marco de análisis que de alguna manera presentan el tema de avance frente al tema de riesgos. Bueno, muchas gracias por la atención y estaremos atentos a preguntas y inquietudes. Profe Marcelo, muchísimas gracias por la charla, por la conferencia. Estamos atentos ahí en el chat si hay alguna pregunta, algún comentario. Eh, si nuestros asistentes tienen alguna pregunta, algún comentario para el profesor Marcelo. Eh, yo, mientras que van escribiendo sus preguntas, yo tengo pues unas preguntas, ¿cierto? Unos comentarios que los haría al final, pero unas preguntas, profe Marcelo, para aprovechar acá un poco su asistencia a este espacio. Estamos hablando de esa cantidad de amenazas y vulnerabilidades que tienen los territorios inteligentes. Sabemos las bondades, porque creo que todos y siempre se habla mucho de ese tema de las bondades, de lo bueno de la tecnología, de este tipo de dispositivos de IoT. Pero entonces yo quería hacerle una pregunta en algo que usted mencionó por allí, donde usted mencionaba que las tecnologías estas emergentes pues se vinculan muy rápido a a las ciudades inteligentes, a los territorios inteligentes. En algunos casos yo lo pienso que es un poco apresurado más por la moda, ¿cierto? Por decir que estamos utilizando esa última tecnología de punta, ¿cierto? Por estar diciéndonos que ya estamos en temas de blockchain, de lo que hablamos de los drones, queremos como que ya tener esas tecnologías implementadas, pero quería preguntarle si usted cree que parte de eso, de ese cambio acelerado y esa querer montarnos rápido a la última tecnología, genera muchos más riesgos, ¿cierto? ¿Qué piensa usted de esa implementación tan rápida de esas tecnologías? Bueno, yo creo, si me estás escuchando, ¿cierto, Jenny? Sí, señor, sí, señor. Bueno, yo creo que tú has puesto un punto focal en el tema. O sea, como estamos hablando de gestión de riesgos y la importancia de la gestión de todas estas tecnologías, eh, lo que sucede es que cuando, pues lo digo por un país como Colombia, que lo tenemos analizado ahí en los distintos libros, la cultura de la calidad y la gestión no es tan fuerte. Entonces muchas veces no pasa todos los filtros de calidad ni gestión porque queremos ver rápidamente los resultados. Entonces, qué bueno, pues vamos a poner ya estas nuevas antenas para zonas rurales traídas de X país. Entonces nos falta ser muy rigurosos con el cumplimiento. Entonces, esto ha sentado un tema muy importante porque si fuéramos más rigurosos con el cumplimiento, garantizaríamos que la tecnología que utilizamos sea la adecuada. Incluso porque muchas veces no es que estemos equivocados en la tecnología, sino que en la rapidez que lo estamos haciendo nos faltó una cosita. Nos faltó una cosita por no hacerlo como manda la gestión, como manda los temas de cumplimiento y de aseguramiento. En riesgo se hace mucho esa recomendación y más frente a tecnologías emergentes.
Es así como tú lo señalas. Muchísimas gracias, profe Marcelo. No sé si alguien tiene pregunta, comentario, si no, yo aprovecho por acá para hacer preguntas. Bueno, por aquí veo una pregunta. Dice, hay un documento titulado Las ID, infraestructuras de datos espaciales como base de las Smart City. ¿Cómo evolucionar una ID para hacer de ese título una realidad en Smart City desde los datos o desde la tecnología de información? Entonces, estamos hablando de las Bueno, infraestructuras de datos espaciales. Muchas gracias, profe. esta es una pregunta bastante importante, muy buena esa pregunta, porque nosotros tuvimos como invitado a una de las personas que más sabe de datos espaciales, por lo menos en el mundo académico, que es el doctor José Antonio Valero de la Universidad Distrital. Y él viene recibiendo datos espaciales de entidades internacionales porque pues, nosotros sabemos que nuestros satélites son más que todos tercerizados y la posibilidad de tener todos esos datos pues no ha sido la misma. Eh, Nosotros ahí tenemos un ejercicio enorme por hacer. No le hemos puesto mucho cuidado a esa situación. Y siendo que estamos en una órbita muy privilegiada geoespacial por el área tropical y porque hay mucho monitoreo y porque si bien los satélites están monitoreando otras partes del mundo, tienen la capacidad de hacer muchos monitoreos. Entonces tenemos que partir que hay una política, hay un COMPES específico para todo lo que es el manejo de esa órbita geoespacial de Colombia. Y en los instrumentos que hemos utilizado no hemos aprovechado lo que bien señala la pregunta. Explotar esos datos, llevarlos a la comunidad y hacer semilleros u otras estrategias para el uso masivo de esos datos. Entonces hemos tratado de hacer algunos ejercicios con esos datos, que a veces suenan, no, que es que vamos a hacer reconocimiento sobre esos datos que permitan predecir cosas o en terreno hablar de situaciones geológicas o situaciones de alerta frente a territorio. Pero la pregunta tiene de por sí, no hay una respuesta exacta porque no hemos aprovechado esa posibilidad. Sé que la Universidad Estatal ha estado interesada mucho en hacer una red nacional alrededor del tema. La Universidad Nacional en algún momento de Bogotá se ha reunido, pero nos faltaría hacer una verdadera estrategia, porque hay una política, pero no hemos avanzado para aprovechar al máximo esos datos y poder disparar las enormes posibilidades de uso de esos datos geoespaciales y de una riqueza de este territorio, pues que tiene esa biodiversidad tan tremenda y todos esos cambios climáticos, esas posibilidades. Gracias, profe. Por acá hay otra pregunta de Santiago López. Dice, ¿cómo logramos llegar a tener organizaciones o empresas inteligentes que le apunten a generar aportes a toda esta transformación de ciudad inteligente? Bueno, yo creo que nos están disparando, ¿cómo es que se dice? Preguntas de grueso calibre bastante importantes. ¿Sí? Debo recordar algo, Santiago, me pareció pues recordarlo como uno de mis estudiantes egresados. Y caramba, es que incluso la organización inteligente es un tema de debate, ¿sí? Porque lo que está tratando de hacer por lo menos la Unión Europea y la Escuela de Stanford, por señalar algunos, es descubrir ese nuevo relacionamiento del hombre con la máquina. Porque seguirá avanzando esta posibilidad de la inteligencia artificial. Entonces uno pareciera que si usted pusiera todos esos artefactos nuevos inteligentes en una organización, pues ya usted se sienta aquí como a charlar con esa superorganización. Y no, pues está inteligente la organización. Pero es que estamos planteando el concepto de inteligente para qué. Inteligente para qué. Y tenemos que hacer unos acuerdos que nos permita a todas las organizaciones estar. Incluso el debate es, ¿será que van a aparecer más organizaciones de orden cultural, creativo, de manejo del ocio, de lo lúdico, de conservación de la sostenibilidad, de cosas que tienen que ver más en el sentido del ser de los seres humanos, porque las organizaciones tradicionales como tal van a funcionar? Las factorías inteligentes van a estar listas sacándole todos los productos que usted saque. Por eso la pregunta es muy buena, porque entonces tendríamos que avanzar. Colombia no se puede quedar de esas cosas. El debate de Cartagena de hace un par de semanas fue, tenemos que entrar en la dinámica no solamente de regular y no solamente de impulsar y de colocar a Colombia como potencia de la inteligencia artificial, sino también que haga parte de estos debates grandes, de los acuerdos grandes de uso responsable y de regulación, y que podamos participar en esa posibilidad
de ser artífices de esa organización inteligente. Entonces, en algún momento se le decía al ministro, venga, ministro, no solamente invertamos en infraestructura, saquemos modelos a la colombiana, ¿sí o no? Está saliendo el ChatGPT, el Gemini, entonces, ¿qué tal que salga el Colombia GPT, ¿cierto? Colombia GPT hecho por nosotros. Entonces, la pregunta lo deja uno porque nos reta. La organización inteligente. Podemos incorporar lo mejor de las organizaciones inteligentes que se están construyendo en el mundo, pero también podemos encontrar la nuestra, porque también nos lo están pidiendo en este concepto de bioadministración y soberanía, la de las comunidades indígenas, la de los saberes ancestrales, la de las particularidades de Colombia, como también una organización inteligente en función del tema crítico que nos sostiene, que es el tema de naturaleza y sostenibilidad. Muchas gracias, profe. Por aquí veo una última pregunta y también como usted dice, es fuerte, ¿cierto? Una pregunta interesante, pero que se relaciona mucho con lo que usted mostraba de ese marco que están proponiendo. Dice Luis Eduardo López, ¿cómo hacer la gestión del cambio hacia la transición hacia las IoT o nuevas herramientas tecnológicas de tal manera que sean fácilmente adaptadas a los entornos del país sin chocar con las reglamentaciones que limitan su uso o implementación? Nos están soltando maquinaria pesada y fuerte. Buenas preguntas. Qué auditorio maravilloso. Y tenemos el referente, menos mal tenemos las experiencias mundiales, por ejemplo, Singapur aparece en el top de lo que plantea Luis Eduardo. Pero entonces, para poder que Singapur transite tan rápido en probar y usar adecuadamente las tecnologías, no falta que es que usted dirá la fácil, no, pues está utilizando metodologías ágiles y tiene billete, no, no. Ojo que aquí está varios de los temas importantes que hemos hablado. Singapur viene siendo declarada como una sociedad digital top desde ese tiempo. Ojo con las vocaciones nacionales. Por ejemplo, Suiza se declara la ciudad DITESH. Israel se declara la ciudad Startup Nation. Entonces, si la estrategia nacional, por eso es que aquí estamos haciendo énfasis en que nosotros cambiamos, si la estrategia nacional del país permite tener no solo políticas bien articuladas, sino los instrumentos para ejecutarlas de la mejor manera, como lo hace el Singapur. Y ojo que eso va transitando en la cultura de los años. En los libros que nosotros hemos estado planteando, por ejemplo, el libro de Tejiendo el Puente, hablábamos de los grandes avances coreanos y vemos lo que hoy hace Corea. Entonces, lo que pasa es que la respuesta no es solamente, no, pues con métodos ágiles y hagámosle a 2 o 4 o 5 focos de transformación industrial y demostremos los filtros de la tecnología que ya está probada en otro entorno. Sí, eso lo lograríamos rápido, pero entonces no sería una forma de hacerlo masivamente y para todo el país en estrategia nacional, sino por focos. El foco que la agarre, que pone todo en juego y logra hacerlo de una manera pertinente y en los tiempos esperados. Entonces, las respuestas tienen su grado de dificultad porque nos pone a trabajar todos juntos para lograr. Bueno, profe, no veo más preguntas por acá. Yo voy a terminar con unos comentarios sobre la conferencia. Primero que todo, agradecerle pues por empezar aclarando un poco el término de territorio inteligente, ¿cierto? Creo que salirnos ya de ciudades, sino pensar en todo un territorio urbano, rural, ¿cierto? También interesante la propuesta que ustedes hacen de pensar en amenazas y vulnerabilidades. Hay una frasita que me llamó mucho la atención y que me quedó sonando y es el tema de controlar los activos digitales. Creo que se hace necesario en las ciudades no solamente implementar tecnología, sino tenemos ese inventario y control de qué tenemos y qué estamos utilizando de esas tecnologías, ¿cierto? Lo otro es que veo que uno de los grandes riesgos y que usted mencionó, que parece bien interesante y que me imagino que uno podría hablar y hablar solamente una conferencia de ese tema, es lo que usted mencionaba de secuestro de dispositivos, ¿cierto? Nos encontramos entonces que los territorios inteligentes están montados sobre dispositivos, en su mayoría IoT, ¿cierto? Sensores. ¿Qué pasa si, como usted mencionaba, nos secuestran alguna de esas capas de estos dispositivos? Y finalmente, me parece bien interesante las dos propuestas. Esa
metaarquitectura que mostraba y ya la propuesta de ustedes, que por aquí lo puse hasta el nombre, dice modelo multipropósito de gestión de riesgos de ciudad inteligente, ¿cierto? Creo que es bien interesante la apuesta de ese modelo multipropósito. eh, Quedarán dudas, por ejemplo, me imagino que es lo que ustedes están trabajando, de cómo uno podría asegurar como esa uniformidad en el tema de seguridad, ¿cierto? Como yo de una ciudad a otra hay diferente reglamentación en tema de cámaras de vigilancia, ¿cierto? Acceso, una nube privada, una nube pública, todos esos escenarios que me imagino que es el modelo lo que está tratando de cerrar ahí. Entonces, profe Marcelo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a este espacio. Qué bueno que tuvimos y contamos con la asistencia de todas estas personas que nos acompañaron el día de hoy. Esta conferencia queda montada también en el en el canal de YouTube de Rumbo. Y no sé, Sandra, si nos puedes compartir entonces las dos imágenes para hacer la invitación a nuestro próximo Rumbo Smart y a nuestra conferencia. Para todos nuestros asistentes que puedan. No estoy viendo aquí la pantalla. Si nos puedes compartir las imágenes. No, no sé si ustedes las pueden ver. Yo no puedo ver. Solamente me dice que... ahora sí, listo. Ahora sí. Perfecto. Entonces, como les decía, esta es una primera sesión de nuestro Rumbo Smart. Eh, Dentro de 8 días, el jueves 29 de agosto, vamos a tener otra sesión que se va a denominar, allí va a ser un panel, ¿cierto? Vamos a tener diferentes invitados. Se llama Innovación Urbana, el rol del aprendizaje automático y la percepción computacional. ¿Sí? Los invitamos a este siguiente espacio de Rumbo Smart dentro de 8 días con nuestro subcomité de tecnologías emergentes, ¿cierto? La red Rumbo, el Comité de Ciudades Inteligentes, está organizado en diferentes subcomités. Yo hago parte del Comité de Gestión y Medición. Dentro de 8 días vamos a trabajar con el Comité de Tecnologías Emergentes y también hacemos la invitación a nuestra tercera conferencia internacional de ciudades inteligente y sostenible. Como les mencionábamos al inicio, esta conferencia se va a desarrollar los días 17 y 18 de octubre en la ciudad de Bogotá, específicamente en la Universidad Sergio Arboleda. Una ventaja de este evento es que es un evento libre, ¿cierto? Sin costo. Simplemente deben inscribirse, participar. Vamos a tener ponencias de póster. Vamos a tener conferencistas nacionales e internacionales que en el transcurso de los Rumbo Smart les iremos confirmando ya un poco quiénes van a ser estos invitados que van a estar esos 2 días en la ciudad de Bogotá. Entonces, totalmente invitados, como les mencionamos, estos temas que estamos viendo en Rumbo Smart, el de hoy de la inseguridad en los territorios inteligentes, el que vamos a ver la próxima sesión sobre innovación urbana, son temas de los que vamos a trabajar en en nuestra tercera conferencia internacional de ciudades inteligentes y sostenibles. Entonces, todos cordialmente invitados, como les decimos, es un espacio totalmente gratuito, un espacio certificable donde ustedes van a poder conocer y trabajar de conferencistas nacionales e internacionales, pues todos los temas que se están abordando en este tema de territorios sostenibles e inteligentes. Entonces, les agradecemos a ustedes la asistencia el día de hoy, profesor Marcelo, a usted por la conferencia y por la puntualidad. Dijimos 45 minutos y muy exacto con los 45 minutos y por eso pudimos hacer esta charla con las preguntas y poder compartir esta información. Muchísimas gracias a todos y una muy buena noche. Muchísimas gracias. A ti, Jamer, gracias y saludos a todos. Feliz noche.